Naturally, I have devoted a great deal of attention to that painful question, you know. And reached a conclusion? Well, you see, the type is nothing static. It changes in the course of life. But I most certainly was characterized by thinking. I always thought, from early childhood on. And I had a great deal of intuition too. And I had a definite difficulty with feeling. And my relation to reality was not particularly brilliant. I was often at variance with the reality of things. Now that gives you all the necessary data for the diagnosis. During the 1930s, when you were working a lot. El principio del placer y la psique humana. Cómo el deseo de placer influye en nuestro comportamiento, según Jung. El principio del placer ha sido ampliamente estudiado en la psicología, especialmente en las teorías de Freud y Jung. Sigmund Freud lo describió como la tendencia humana a buscar gratificación inmediata y evitar el dolor. Carl Jung, aunque no abordó directamente este principio, ofreció una perspectiva más profunda a través de su teoría de la psique, el inconsciente colectivo y el proceso de individuación. Para Jung, la búsqueda del placer no es simplemente un instinto biológico, sino un reflejo de nuestra lucha interna entre los diferentes aspectos de nuestra personalidad. Desde la visión junguiana, el deseo de placer está influenciado por el inconsciente colectivo, que contiene los arquetipos universales que han moldeado la humanidad a lo largo del tiempo. Uno de estos arquetipos es el del puer aeternus, o el niño eterno, que representa la parte de nosotros que busca constantemente el placer, la novedad y la gratificación inmediata. Cuando esta energía arquetípica domina nuestra psique, podemos caer en patrones de comportamiento impulsivos y escapistas, evitando responsabilidades o la maduración psicológica. Además, Jung hablaba de la sombra, el aspecto reprimido y desconocido de nuestra personalidad. En muchos casos, nuestra relación con el placer está mediada por la sombra, ya que reprimimos ciertos deseos por considerarlos moralmente inaceptables. Sin embargo, lo reprimido no desaparece, sino que se manifiesta de manera inconsciente, muchas veces a través de comportamientos compulsivos, adicciones o deseos incontrolables. La lucha contra la sombra puede llevarnos a una búsqueda insaciable de placer para llenar vacíos emocionales o psicológicos que no hemos integrado conscientemente. Otro concepto clave en la teoría de Jung es la individuación, el proceso mediante el cual una persona se convierte en su ser más auténtico y completo. Para alcanzar la individuación, es necesario equilibrar la búsqueda del placer con la integración de otros aspectos de la psique, como la responsabilidad, la introspección y el desarrollo espiritual. Jung no veía el placer como algo negativo, sino como una fuerza que, si no es controlada o comprendida, puede llevar al estancamiento en el desarrollo personal. El problema surge cuando la búsqueda del placer se convierte en una trampa, impidiéndonos enfrentar los desafíos necesarios para el crecimiento interior. En la sociedad moderna, el deseo de placer se ha intensificado debido al acceso inmediato a estímulos como la tecnología, el entretenimiento y el consumo. Jung advertiría que este exceso de placer superficial puede desconectarnos de nuestro verdadero propósito. El consumismo, por ejemplo, se basa en la idea de que siempre necesitamos más para sentirnos completos. Pero en realidad, esta búsqueda constante solo refuerza la sensación de vacío interior. La clave, según Jung, no es rechazar el placer, sino aprender a equilibrarlo con la conciencia y la autorreflexión. En última instancia, la manera en que el deseo de placer influye en nuestro comportamiento depende de qué tan conscientes seamos de nuestras propias motivaciones internas.
Integrar la sombra, reconocer nuestros impulsos y dirigir nuestra energía hacia una vida con significado nos permite escapar de la trampa del placer sin perder la capacidad de disfrutarlo. La verdadera satisfacción no proviene de la gratificación instantánea, sino de un equilibrio entre el placer, el autoconocimiento y el propósito de vida. El inconsciente colectivo y los impulsos de placer, cómo los arquetipos inconscientes afectan nuestra búsqueda de gratificación. Carl Jung introdujo el concepto de inconsciente colectivo para explicar cómo existen patrones universales en la psique humana que influyen en nuestro comportamiento y nuestras decisiones, incluso sin que seamos plenamente conscientes de ello. A diferencia del inconsciente personal, que se compone de recuerdos y experiencias individuales, el inconsciente colectivo es un depósito de símbolos, imágenes y arquetipos compartidos por toda la humanidad. Estos arquetipos, transmitidos a lo largo de generaciones, tienen un profundo impacto en nuestra búsqueda de placer y gratificación. Uno de los arquetipos más influyentes en esta búsqueda es el puer aeternus, el niño eterno. Este arquetipo representa la parte de nosotros que anhela la libertad, el disfrute y la emoción sin límites. Se manifiesta en la tendencia a evitar responsabilidades y buscar la gratificación inmediata. En la sociedad actual, este arquetipo se ve reflejado en la obsesión por la juventud, el hedonismo y el consumo instantáneo. La publicidad y las redes sociales refuerzan constantemente la idea de que la felicidad se encuentra en el placer inmediato, ya sea a través de compras, entretenimiento o experiencias sensoriales. Sin embargo, cuando el puera aeternus domina nuestra psique, podemos caer en una espie, espiral de insatisfacción, ya que el placer momentáneo nunca es suficiente para llenar el vacío interno. Otro arquetipo relevante en esta dinámica es el sombra, que representa los aspectos reprimidos y negados de nuestra personalidad. Muchas veces, el deseo de placer se intensifica cuando intentamos reprimir ciertos impulsos que consideramos inaceptables o socialmente inapropiados. Esto puede manifestarse en comportamientos compulsivos, adicciones o en la búsqueda de gratificación en exceso. Cuando no reconocemos nuestra sombra, el placer deja de ser una experiencia equilibrada y se convierte en una forma de escape de nuestra propia psique. Integrar la sombra no significa sucumbir a los impulsos, sino reconocerlos y encontrar formas saludables de canalizar nuestra energía. Además, el arquetipo del héroe también juega un papel en la búsqueda del placer. Este arquetipo nos impulsa a superar desafíos y alcanzar metas, pero en su forma desequilibrada puede llevarnos a la obsesión por el éxito y el reconocimiento. Muchas personas buscan placer no solo a través del disfrute sensorial, sino también mediante el logro y la validación externa. En este caso, el placer se convierte en una meta inalcanzable, ya que siempre habrá un nuevo desafío o un nuevo nivel de éxito por alcanzar. Jung enfatizaba que la verdadera realización no proviene de la búsqueda constante de placer, sino del equilibrio entre los distintos aspectos de la psique. La individuación o el proceso de integrar los diferentes arquetipos en nuestra personalidad nos permite disfrutar del placer sin caer en la insatisfacción constante. Cuando reconocemos la influencia del inconsciente colectivo en nuestros deseos, podemos elegir conscientemente qué tipo de gratificación realmente nos nutre y cuáles son solo ilusiones pasajeras. En última instancia, comprender cómo los arquetipos inconscientes afectan nuestra búsqueda de placer nos da la oportunidad de vivir con mayor autenticidad y plenitud. En lugar de dejarnos llevar por impulsos inconscientes, podemos desarrollar una relación más consciente y equilibrada con el placer, integrándolo en una vida con propósito y significado. 3. La sombra y la adicción al placer.
El lado oscuro del deseo y cómo reprimirlo puede generar comportamientos compulsivos. Carl Jung introdujo el concepto de la sombra para describir los aspectos ocultos y reprimidos de nuestra psique. Se trata de todos aquellos impulsos, deseos y emociones que la conciencia rechaza por considerarlos inaceptables, inmorales o incompatibles con la imagen que queremos proyectar de nosotros mismos. Sin embargo, la sombra no desaparece simplemente porque la ignoremos. Al contrario, se manifiesta de manera inconsciente, muchas veces en forma de comportamientos compulsivos, adicciones y una búsqueda desenfrenada de placer. La adicción al placer es uno de los ejemplos más claros de cómo la sombra puede dominar nuestra vida cuando no la integramos conscientemente. En su esencia, el placer es una parte natural y saludable de la experiencia humana, pero cuando se convierte en una obsesión o un medio de escape, deja de ser una fuente de bienestar y se transforma en una prisión psicológica. La represión de ciertos deseos y emociones puede generar una acumulación de tensión interna que en algún momento busca una vía de salida a través de conductas descontroladas. Esto se observa en personas que llevan una vida aparentemente equilibrada, pero que en momentos de estrés o crisis emocional se ven atrapadas en comportamientos compulsivos como el consumo excesivo de comida, drogas, alcohol, sexo o entretenimiento. El problema no radica en el placer en sí mismo, sino en la relación que tenemos con él. Cuando una persona no es consciente de su sombra, puede proyectar sus deseos reprimidos en conductas adictivas sin entender por qué siente una necesidad incontrolable de satisfacerlos. Jung señalaba que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Esto significa que si una persona niega constantemente ciertos aspectos de su psique, esos mismos aspectos terminarán dominando su comportamiento de manera inconsciente. Por ejemplo, alguien que ha reprimido su necesidad de exploración y libertad debido a una educación estricta o valores rígidos, puede volverse propenso a caer en excesos cuando se le presenta la oportunidad de romper las reglas. De manera similar, una persona que ha aprendido a reprimir su enojo o tristeza puede buscar placer de manera compulsiva como una forma de llenar el vacío emocional que ha evitado enfrentar. En estos casos, la adicción al placer no es un simple problema de autocontrol, sino una manifestación de heridas internas no resueltas. El camino para liberarse de la adicción al placer no implica eliminar el placer por completo, sino integrar la sombra y reconocer qué necesidades subyacentes están impulsando el comportamiento compulsivo. Esto requiere un proceso de introspección profunda, donde la persona se atreva a enfrentar sus miedos, deseos reprimidos y emociones no expresadas. Jung creía que la individuación, el proceso de unificación de los aspectos conscientes e inconscientes de la psique, era la clave para una vida plena y equilibrada. En última instancia, cuando aprendemos a reconocer y aceptar nuestra sombra, dejamos de ser esclavos de los impulsos inconscientes y podemos disfrutar del placer de manera saludable y consciente. En lugar de buscar gratificación instantánea como un escape, encontramos un equilibrio donde el placer se convierte en una expresión de nuestra autenticidad y no en una compulsión destructiva. Cuarta individuación y el control del placer, el camino hacia el equilibrio entre deseo y autorrealización. Carl Jung describió la individuación como el proceso mediante el cual una persona integra todas las partes de su psique para alcanzar un estado de totalidad y autenticidad. Este viaje hacia la autorrealización no consiste en reprimir o eliminar ciertos aspectos de la personalidad, sino en armonizarlos de manera consciente. Dentro de este proceso, el placer juega un papel fundamental, ya que representa tanto una fuente de disfrute como un posible obstáculo
cuando se convierte en un fin en sí mismo. Aprender a controlar el placer sin negarlo es esencial para alcanzar un equilibrio entre deseo y desarrollo personal. Desde la perspectiva junguiana, la psique está compuesta por distintas fuerzas, algunas conscientes y otras inconscientes. Una de estas fuerzas es la sombra, que alberga deseos reprimidos, impulsos instintivos y emociones que la mente consciente no acepta fácilmente. Cuando una persona no ha trabajado en su individuación, es más propensa a buscar placer de forma compulsiva, utilizando el entretenimiento, el consumo o las relaciones como vías de escape. La falta de integración de la sombra genera una lucha interna en la que la persona oscila entre la represión y la indulgencia excesiva, sin encontrar un punto medio saludable. El control del placer no debe confundirse con la negación del placer. Jung advertía sobre los peligros de una moralidad rígida que reprime los impulsos naturales del ser humano, ya que lo reprimido no desaparece, sino que se manifiesta de forma distorsionada. Quienes intentan eliminar completamente el placer de sus vidas pueden terminar proyectando sus deseos en otros o experimentando una sensación de vacío y frustración. La clave está en desarrollar una relación consciente con el placer, reconociéndolo como una parte legítima de la vida, pero sin permitir que se convierta en el único motor de la existencia. La individuación nos permite trascender la búsqueda constante de placer inmediato y dirigir nuestra energía hacia formas más profundas de satisfacción. En lugar de buscar gratificación instantánea, la persona individuada encuentra placer en el crecimiento personal, el desarrollo de su creatividad y la construcción de relaciones significativas. Jung hablaba del sí mismo, el núcleo esencial de nuestra identidad, como la meta última de la individuación. Alcanzar este estado implica integrar no solo el deseo de placer, sino también el propósito y el significado de la vida. Cuando una persona ha trabajado en su individuación, el placer deja de ser un impulso incontrolable y se convierte en una experiencia equilibrada. Disfrutar de la vida sin caer en excesos es una señal de madurez psicológica. En este sentido, la verdadera libertad no radica en hacer lo que queremos en cada momento, sino en tener la capacidad de elegir conscientemente qué nos aporta verdadero bienestar. La individuación nos ayuda a reconocer cuándo el placer es una fuente genuina de alegría y cuándo se convierte en una distracción de nuestros miedos y vacíos internos. En conclusión, el camino hacia el equilibrio entre deseo y autorrealización no consiste en negar el placer ni en entregarse a él sin límites, sino en integrarlo de manera consciente en la vida. A través de la individuación, aprendemos a disfrutar sin ser esclavos del placer y a encontrar en el propósito y el autoconocimiento una satisfacción más profunda y duradera. 5. Los complejos y la búsqueda del placer. Cómo experiencias pasadas influyen en nuestras obsesiones y anhelos. Carl Jung definió los complejos como estructuras emocionales inconscientes formadas por experiencias pasadas, especialmente aquellas con una fuerte carga afectiva. Estos complejos influyen en nuestra manera de pensar, sentir y actuar, muchas veces sin que nos demos cuenta. En la búsqueda del placer, los complejos juegan un papel fundamental, ya que pueden distorsionar nuestros deseos, impulsarnos hacia patrones compulsivos o hacernos depender del placer como una forma de llenar vacíos emocionales no resueltos. Desde la infancia, nuestras experiencias dejan huellas profundas en nuestra psique. Un niño que creció sintiéndose rechazado o carente de amor puede desarrollar un complejo de inferioridad que lo lleve a buscar validación constante en la adultez. En este caso, el placer P puede convertirse en una vía de escape para compensar la sensación de insuficiencia.
ya sea a través del consumo de bienes materiales, la adicción al reconocimiento social o el hedonismo excesivo. La persona busca llenar un vacío interno que nunca desaparece realmente. Como Jung advertía, lo que no se hace consciente termina gobernándonos desde el inconsciente, lo que significa que si no enfrentamos nuestros complejos, estos seguirán manifestándose en nuestras conductas. Otro complejo común que influye en la búsqueda del placer es el complejo materno o paterno, que surge de una relación disfuncional con los padres. Por ejemplo, una persona que creció con una figura paterna demasiado estricta y controladora podría rebelarse en la adultez buscando placer sin límites, como una forma de recuperar la libertad que le fue negada. Por otro lado, alguien que experimentó una madre sobreprotectora podría desarrollar una dependencia emocional que lo lleve a buscar placer en relaciones codependientes o en el refugio de hábitos placenteros pero destructivos. Los complejos no solo afectan la manera en que buscamos placer, sino también la forma en que lo percibimos. Una persona con un fuerte complejo de culpa puede sentirse incapaz de disfrutar plenamente, ya que su psique asocia el placer con algo negativo o prohibido. Esto puede generar una oscilación entre la represión total y la indulgencia excesiva, un ciclo en el que la persona se priva del placer hasta que la presión interna la lleva a excesos que refuerzan aún más su sentimiento de culpa. Jung enfatizaba la importancia de hacer conscientes nuestros complejos para evitar que controlen nuestra vida. La individuación, el proceso de integrar todas las partes de la psique, nos permite reconocer cómo nuestras experiencias pasadas moldean nuestra búsqueda de placer y nos da la oportunidad de transformar estos patrones. En lugar de dejarnos llevar por impulsos inconscientes, podemos elegir conscientemente qué tipo de placer realmente nos nutre y cuál es solo un intento de llenar un vacío emocional. En última instancia, la clave para una relación sana con el placer no está en la represión ni en la indulgencia descontrolada, sino en la comprensión de nuestras motivaciones internas. Cuando reconocemos la influencia de nuestros complejos en nuestros deseos, podemos liberarnos de patrones compulsivos y encontrar una fuente de satisfacción más auténtica y equilibrada. 6. El eterno retorno del deseo. ¿Por qué siempre queremos más y cómo romper con los ciclos de insatisfacción? El deseo es una fuerza central en la experiencia humana. Nos impulsa a actuar, a buscar, a explorar y a crecer. Sin embargo, uno de los mayores dilemas de la psique es que el deseo nunca se satisface por completo. Siempre queremos más éxito, más amor, más placer. Alcanzamos una meta solo para descubrir que una nueva necesidad ha surgido en su lugar. Este ciclo interminable de insatisfacción ha sido explorado por filósofos, psicólogos y pensadores a lo largo de la historia, y Carl Jung ofrece una perspectiva profunda sobre por qué caemos en esta trampa y cómo podemos liberarnos de ella. Desde la perspectiva junguiana, el deseo no es solo una cuestión de necesidades biológicas o materiales, sino una manifestación de los impulsos inconscientes que buscan completitud. La psique humana está marcada por la dualidad, lo consciente y lo inconsciente, lo racional y lo instintivo, el yo y la sombra. Cuando una parte de nosotros no está integrada, sentimos un vacío interior que intentamos llenar a través de la búsqueda de placer, éxito o reconocimiento. Sin embargo, como lo que realmente anhelamos no es externo sino interno, ninguna cantidad de placer puede proporcionarnos una satisfacción duradera. El inconsciente colectivo también juega un papel importante en este ciclo de insatisfacción. A través de los arquetipos, heredamos patrones universales de comportamiento que influyen en nuestros deseos sin que nos demos cuenta. Por ejemplo,
El arquetipo del héroe nos impulsa a buscar logros cada vez mayores, mientras que el puer aeternus, el niño eterno, nos hace anhelar la novedad y la emoción sin fin. Estos impulsos pueden ser positivos si están equilibrados, pero cuando dominan nuestra psique, nos condenan a una búsqueda interminable de satisfacción efímera. Uno de los factores que refuerza este ciclo es la sociedad moderna, que se basa en la promesa de que la felicidad está en el próximo logro o en la próxima compra. La publicidad, las redes sociales y la cultura del éxito nos bombardean con la idea de que nunca somos suficientes y que siempre hay algo más que deberíamos desear. Este condicionamiento externo fortalece nuestra tendencia natural a buscar placer inmediato y nos aleja de una verdadera conexión con nuestro interior. Romper con el eterno retorno del deseo no significa renunciar a los placeres de la vida, sino cambiar nuestra relación con ellos. Jung proponía la individuación como el camino hacia una vida más plena, un proceso en el que aprendemos a integrar todas las partes de nuestra psique y a encontrar satisfacción en el autoconocimiento en lugar de en gratificaciones externas. Cuando nos volvemos conscientes de nuestros deseos y comprendemos su origen, dejamos de ser esclavos de ellos y podemos disfrutar sin caer en la trampa de la insatisfacción constante. En última instancia, la clave para escapar del ciclo interminable del deseo es dirigir nuestra energía hacia un propósito más profundo. En lugar de buscar más de lo mismo, podemos preguntarnos qué es lo que realmente nos llena. Cuando nos conectamos con nuestra verdadera esencia, el deseo deja de ser una fuente de sufrimiento y se convierte en una fuerza creativa que nos impulsa hacia la autorrealización. 7. Placer versus significado. El dilema existencial. ¿Cómo la búsqueda de placer puede alejarnos de una vida con sentido? Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han oscilado entre dos fuerzas fundamentales: la búsqueda del placer y la necesidad de encontrar significado en la vida. Mientras que el placer nos proporciona satisfacción inmediata y nos ancla en el presente, el significado nos da una sensación de propósito y trascendencia. Sin embargo, en la sociedad moderna, la balanza parece inclinarse cada vez más hacia el placer, promovido por una cultura que exalta el hedonismo y la gratificación instantánea. Este enfoque, aunque tentador, puede alejarnos de una vida realmente plena y con sentido. Carl Jung abordó este dilema a través de su concepto de individuación, el proceso por el cual una persona integra los distintos aspectos de su psique para alcanzar la totalidad. Según Jung, una vida basada únicamente en el placer tiende a ser superficial y fragmentada, ya que ignora las dimensiones más profundas del ser humano. La psique no solo busca disfrute, sino también significado, crecimiento y autorrealización. Cuando una persona se centra exclusivamente en el placer, puede sentirse momentáneamente satisfecha, pero con el tiempo experimentará un vacío interno, porque su vida carece de propósito. El problema principal de la búsqueda incesante de placer es que funciona como un ciclo interminable. Cuanto más placer experimentamos, más necesitamos para mantener el mismo nivel de satisfacción. La psicología moderna lo describe como la adaptación hedónica, el fenómeno por el cual nos acostumbramos rápidamente a los estímulos placenteros y requerimos cada vez más para sentir la misma emoción. Así, el placer por sí solo nunca es suficiente, lo que nos lleva a una persecución constante que puede volverse agotadora y frustrante. Por otro lado, la búsqueda de significado implica un nivel de compromiso y esfuerzo que a menudo se percibe como menos atractivo que la gratificación inmediata. Construir una vida con sentido requiere introspección, sacrificio y una disposición a enfrentar el sufrimiento. Jung argumentaba que el verdadero crecimiento ocurre cuando una persona confronta su sombra, es decir,
los aspectos reprimidos y desconocidos de su psique. Este proceso puede ser desafiante, pero es lo que realmente nos permite alcanzar una sensación duradera de propósito y plenitud. La clave no está en rechazar el placer por completo, sino en encontrar un equilibrio entre disfrute y propósito. El placer es una parte esencial de la experiencia humana y, en su justa medida, puede enriquecer nuestras vidas. Sin embargo, cuando se convierte en el único motor de nuestra existencia, nos aleja de lo que realmente nos da profundidad y significado. Las personas que logran integrar el placer dentro de una vida con propósito descubren que su satisfacción no depende de estímulos externos, sino de una conexión más profunda con su propia esencia. En conclusión, el dilema entre placer y significado no se resuelve eligiendo uno sobre el otro, sino aprendiendo a equilibrarlos. Mientras que el placer nos brinda momentos de felicidad, el significado nos da una razón para seguir adelante incluso en los momentos difíciles. La verdadera realización surge cuando comprendemos que una vida con sentido no excluye el placer, sino que lo coloca en su justo lugar como parte de un propósito mayor. 8. Los sueños y el deseo de placer. Cómo el inconsciente nos revela nuestros verdaderos anhelos. Los sueños han fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos, considerándose mensajes de los dioses, visiones proféticas o manifestaciones del alma. Con el desarrollo de la psicología, especialmente a través del trabajo de Carl Jung, los sueños han sido entendidos como ventanas al inconsciente, reflejando nuestros deseos reprimidos, miedos y conflictos internos. En particular, los sueños pueden revelar nuestra relación con el placer, mostrando tanto nuestras aspiraciones más profundas como las barreras psicológicas que nos impiden alcanzarlas. Para Jung, el inconsciente es una parte fundamental de la psique y los sueños son su lenguaje simbólico. Mientras que en la vigilia solemos racionalizar nuestros deseos o reprimir aquellos que consideramos inadecuados, en el sueño estos emergen sin censura. Muchas veces los sueños presentan imágenes de placer en formas enigmáticas, como símbolos de abundancia, escenas de libertad o encuentros con figuras atractivas. Estas representaciones pueden revelar lo que anhelamos, pero no nos permitimos reconocer conscientemente. El deseo de placer no se limita únicamente a lo físico o material, sino que también abarca aspectos emocionales y espirituales. Alguien que sueña con un paraíso exótico podría no estar simplemente deseando unas vacaciones, sino un estado de paz y satisfacción que siente ausente en su vida diaria. De manera similar, los sueños de encuentros amorosos pueden reflejar no solo una necesidad de intimidad, sino también la búsqueda de conexión genuina y aceptación. Jung afirmaba que los sueños nos ayudan a ver más allá de la superficie de nuestros deseos, mostrándonos lo que realmente necesitamos en un nivel más profundo. Sin embargo, los sueños también pueden revelar bloqueos internos en nuestra relación con el placer. Pesadillas o sueños de frustración pueden indicar conflictos internos no resueltos. Por ejemplo, alguien que sueña con alcanzar un festín, pero nunca logra probar la comida, puede estar experimentando una sensación de autorrestricción en su vida despierta. Estos sueños reflejan cómo las normas sociales, las creencias personales o los traumas pasados pueden impedir que una persona se permita disfrutar plenamente del placer. Jung enfatizaba que la clave para comprender los mensajes del inconsciente es la integración de estos aspectos ocultos en nuestra vida consciente. A través de la interpretación de los sueños, podemos reconocer patrones de autosabotaje, deseos insatisfechos y oportunidades de crecimiento. En lugar de ignorar estos mensajes, podemos usarlos como guías para explorar qué tipo de placer buscamos y cómo podemos incorporarlo de manera saludable en nuestra vida. En conclusión, los sueños son reflejos profundos de nuestro deseo de placer,
tanto en su expresión más auténtica como en sus obstáculos internos. A través de ellos, el inconsciente nos ofrece pistas sobre lo que realmente anhelamos y nos invita a reconciliar nuestra relación con el placer. Si aprendemos a escuchar y comprender estos mensajes, podemos utilizar el conocimiento de nuestros sueños para vivir con mayor autenticidad y satisfacción. 9. Mitos y placer. La influencia cultural en nuestros deseos. Cómo las historias antiguas reflejan nuestra eterna lucha con el placer. Desde el inicio de la civilización, los mitos han sido una forma de transmitir conocimientos, valores y advertencias sobre la naturaleza humana. Muchas de estas historias giran en torno al placer, mostrando tanto su atractivo como sus peligros. A través de dioses, héroes y mortales, los mitos han servido como espejos de nuestra relación con el deseo, la gratificación y las consecuencias del exceso. Carl Jung, al estudiar los mitos y los arquetipos, mostró cómo estas narraciones reflejan nuestra lucha eterna entre la búsqueda del placer y la necesidad de equilibrio. Uno de los mitos más representativos de esta tensión es el de Ícaro. En la mitología griega, Ícaro y su padre Dédalo logran escapar de su prisión con alas hechas de plumas y cera. Dédalo advierte a Ícaro que no vuele demasiado alto, pero el joven, embriagado por la sensación de libertad y placer, ignora la advertencia y se acerca demasiado al sol. La cera se derrite y cae al mar. Este mito ilustra un patrón común en la psique humana. El placer puede ser embriagador, pero cuando se busca sin límites ni moderación, puede llevar a la autodestrucción. Otro mito importante es el de Tántalo, quien fue castigado en el inframundo con una condena paradójica. Estaba rodeado de agua y fruta, pero cada vez que intentaba beber o comer, el agua se alejaba y los frutos se desvanecían. Este castigo simboliza la frustración del deseo insaciable y la idea de que el placer, cuando se busca de manera obsesiva, puede volverse inalcanzable. Tántalo representa la naturaleza efímera del placer y cómo la obsesión por la gratificación inmediata puede generar una sensación perpetua de insatisfacción. Las religiones y mitologías de distintas culturas también han reflejado esta lucha entre placer y equilibrio. En la tradición budista, el concepto de taña, deseo, es visto como la raíz del sufrimiento. Buda enseñó que el apego al placer genera una cadena interminable de anhelos que nunca se sacian completamente. En la mitología cristiana, la historia de Adán y Eva ilustra cómo el deseo de conocimiento y placer llevó a la expulsión del paraíso, mostrando la dualidad entre la tentación y la responsabilidad. Jung creía que estos mitos siguen vigentes porque reflejan arquetipos universales en la psique humana. El arquetipo del hedonista, por ejemplo, representa la búsqueda incesante del placer, mientras que el sabio encarna la sabiduría de la moderación y el autoconocimiento. La lucha entre estos aspectos se repite constantemente en nuestras decisiones y experiencias. En conclusión, los mitos han sido herramientas poderosas para explorar nuestra relación con el placer. A través de estas historias, las culturas han transmitido la importancia del equilibrio, la moderación y el autoconocimiento en la búsqueda del placer. Si comprendemos las enseñanzas de estos relatos, podemos encontrar formas más conscientes y satisfactorias de integrar el placer en nuestras vidas sin caer en los excesos ni en la represión. 10. Autoconocimiento como clave para dominar el placer. Cómo la introspección y la conciencia pueden ayudarnos a escapar de la trampa del placer. El placer es una de las fuerzas más poderosas que guían la vida humana. Nos impulsa a buscar experiencias gratificantes, nos motiva a actuar y, en muchos casos, nos brinda felicidad momentánea. Sin embargo, cuando el placer se convierte en una obsesión o en un mecanismo de escape, puede atraparnos en un ciclo interminable de insatisfacción. La clave para evitar esta trampa
no está en la represión ni en la indulgencia descontrolada, sino en el autoconocimiento. A través de la introspección y la conciencia, podemos comprender nuestras verdaderas motivaciones, diferenciar el placer superficial del que realmente nos nutre y encontrar un equilibrio saludable en nuestra vida. Carl Jung argumentaba que gran parte de nuestro comportamiento es dirigido por el inconsciente, una parte de la psique que contiene deseos reprimidos, heridas emocionales y patrones heredados del inconsciente colectivo. Muchas veces la búsqueda compulsiva de placer no es más que una manifestación de conflictos internos no resueltos. Por ejemplo, alguien que busca validación constante a través del placer inmediato puede estar tratando de llenar un vacío emocional originado en la infancia. Sin autoconocimiento, estas dinámicas permanecen ocultas y continúan repitiéndose sin que la persona comprenda por qué nunca se siente completamente satisfecha. La introspección nos permite cuestionar nuestras motivaciones y reconocer qué tipo de placer estamos buscando. ¿Estamos persiguiendo el placer como una forma de escapar del vacío emocional? ¿O lo estamos experimentando como una expresión auténtica de disfrute y bienestar? A menudo, cuando examinamos nuestras elecciones con atención, descubrimos que lo que creemos que nos da placer es en realidad una distracción de un problema más profundo. La meditación, el análisis de los sueños y la escritura reflexiva son herramientas poderosas para explorar nuestra relación con el placer y descubrir patrones inconscientes que pueden estar saboteando nuestro bienestar. Otro aspecto clave del autoconocimiento es la capacidad de diferenciar entre el placer efímero y la satisfacción duradera. Mientras que el primero depende de estímulos externos y desaparece rápidamente, la segunda surge del crecimiento personal, las relaciones significativas y la conexión con nuestro propósito de vida. Jung hablaba del proceso de individuación, en el que una persona integra todos los aspectos de su psique y desarrolla una sensación de totalidad. Cuando una persona se conoce a sí misma en profundidad, ya no necesita depender del placer superficial para sentirse completa, porque encuentra satisfacción en su propio camino de desarrollo. En última instancia, dominar el placer no significa rechazarlo, sino experimentarlo de manera consciente. Cuando nos volvemos más introspectivos, aprendemos a disfrutar el placer sin que éste controle nuestra vida. Podemos valorar una buena comida, una experiencia sensorial o una relación sin caer en la dependencia o en la búsqueda compulsiva de más. El autoconocimiento nos ayuda a transformar el placer en una herramienta para el bienestar, en lugar de una trampa que nos atrapa en la insatisfacción. Solo cuando comprendemos nuestras verdaderas necesidades podemos encontrar un equilibrio entre el deseo y la realización auténtica.